Ahora sí, estoy listo. ¿Ya se me escucha bien? Te ves de repente un poquito pegado, pero se te escucha Un bien. poquito. Ya, sí, estoy con el celular y no estoy con internet porque no estoy en mi casa, entonces... Ya estoy transmitiendo ya, recién. Ya. Ya, Bueno, entonces, darles la súper. bienvenida al conversatorio Hablemos de Carácter Inclusivo. Mi nombre es Kiara, soy la presidenta y una de las fundadoras de la ONG Multidiversos. La ONG lleva más de un año trabajando por la inclusión y también por el cambio de lenguaje. Estamos intentando fomentar la inclusión social de las personas con diversidad funcional, más conocido como discapacidad. El enfoque de la diversidad funcional es valorar un poco o valorar de gran manera la diversidad sobre todo, sacar este enfoque negativo o limitante que hay en ciertas palabras y empezar a cambiar esta visión por una visión más positiva. Entonces, ya llevamos desde mayo del año pasado trabajando por esto y hemos hecho algunas actividades como conversatorios y seminarios en los cuales hemos informado sobre ciertas temáticas y también visibilizado situaciones en torno a la diversidad funcional. En base a eso es que el Departamento de Deporte y Recreación de la ONG organizó este conversatorio, se contactaron con Manuel y en base a eso es que surge esta instancia. Así que ahí le doy el paso a Patricio para que pueda presentar a nuestro expositor. Hola, sí, buenas tardes. Me sumo a lo que dijo la Kiara anteriormente. Nosotros como departamento de deporte compuesto por Laura, que está acá, y Maite, pudimos gestionar esta conversación con nuestro invitado especial, Manuel Ángel. Eh, Voy a presentarlo ahora a continuación. Él es profesor de educación física y es TENS en preparación física. Tiene un magíster en EVAL y planificación en el entrenamiento deportivo, magíster en educación inclusiva, diplomado en actividad física y deporte adaptados, diplomado en inclusión social y gestión en discapacidad y es cinturón negro del tercer dan karate Yogu-Ryu. Él nos va a acompañar ahora conversando un poquito acerca sobre el karate inclusivo y pudiendo responder todas sus interrogantes. Gracias. Bueno, primero que todo, darle más que todo el agradecimiento por querer contactarme. Me gusta mucho el tema del deporte, trabajar con personas, en este caso vamos a utilizar el término que hoy día están promoviendo, ¿cierto? Multidiversas, con el fin de poder potenciar las capacidades a través de la actividad física, el deporte, la recreación. Bueno, llevo hartos años trabajando en esta área. Me gusta, mi deporte de base es el karate, en este caso es lo que vamos a hablar hoy día un poco, con el fin de poder interiorizar a la gente sobre por qué igual es importante que, no necesariamente que sea el karate, pero que trabajen o desarrollen con personas con multifuncionamiento, ¿cierto? Dentro de las artes marciales en general, podemos englobarla como tal, porque es rico en la motricidad fina y algo que a veces la gente que tiene alguna condición, ¿cierto? No trabajan bastante, por el hecho que existe a veces un poco de sobreprotección o desconocimiento, hay varios factores que influyen dentro de esta temática. Así que hoy tengo el agrado de conversar con usted, hablar un poco sobre lo que es el karate inclusivo, que hoy es un término que decidimos ocupar con el fin de promover que trabajen personas con una condición y sin condición, ¿ya? Pero que sí son netamente todos funcionales, ¿cierto? Y utilizando bastante lo que es el concepto de multidiversidad de las personas para poder trabajar con ellas. Así que agradezco, disculpen, bastante que se hayan interesado en esta área que es muy entretenida, bonita y trabajar con distintas personas con diferentes tipos de condiciones es espectacular. Manuel, presenta el PDF. Ah, sí, bueno, antes que todo empecemos
conversar y surjan consultas, les voy a presentar un poco de lo que es el karate inclusivo orientado a personas en situación de discapacidad, ya en este caso, o multidiversas, personas multidiversas, ¿cierto? Así que voy a hacer una pequeña presentación, que es un libro que tuve la posibilidad de construir con otros colegas el año pasado y lo pudimos este año ya hacer un lanzamiento de manera gratuita. Así que vamos a hablar un poquito de ello. ¿Cuál era el fin y por qué optamos por el karate inclusivo hoy en día? Ahora sí, por favor. Ahí creo que se ve. No, todavía no se proyecta. A mí me sale que sí. Yo igual lo veo. Sí, a mí también me sale que sí. ¿Sí? Quizás, no, Manuel, a mí no se me tu proyecta. internet. Ahí sí, ahora sí. No, ahora sí está proyectando. Bueno, primero que todo vamos a hablar un poco de lo que es el manual de formación para el karate en personas, ¿cierto?, en situación de discapacidad o multidiversidad intelectual o psíquica mental. ¿Ya? Avance nomás, por favor. Bueno, primero que todo, ¿cuál es la idea de generar un manual que a nivel nacional es el primero que se realiza orientado a las personas multidiversas, ¿cierto? Con el fin de poder apoyar a los profesores o instructores de artes marciales para poder generar un trabajo y desarrollo de la arte marcial, o en este caso del karate, hacia una persona con multidiversidad. El fin de esto es entregar una propuesta para los profesionales. Ahora, tenemos que tener también consideración de que las personas son muy diversas, como lo dice, ¿cierto?, su organización, el cual no todo lo que uno vaya escribiendo va a ir sirviendo. Entonces, esta es una guía de orientación para trabajar las temáticas en el tema marcial de las personas, con el fin de que haya un proceso de trabajo y desarrollo desde un concepto más pedagógico, ¿ya? Nos va a permitir planificar, ¿cierto?, un currículum que sea adaptado a las condiciones de cada una de las personas. Ahora, no necesariamente una persona que sea multidiversa va a tener una característica de que sea todo igual, uniforme. No, todos somos distintos en general, no necesariamente con una condición, sino que siempre vamos a necesitar que se adapten ciertas cosas a nosotros, ¿ya? Y por otro lado también generar conceptos que nos permitan a nosotros, ¿cierto?, responder a estas enseñanzas y aprendizajes que nosotros vamos a entregar a través de las artes marciales, en este caso el karate, ¿ya? Y introducir obviamente la pedagogía, que es importante hoy en día para poder desarrollar, tanto en un contexto de formación de la persona, ¿ya?, que quiera introducirse en el ámbito de las artes marciales, en este caso el karate. Avancemos. Ahora, tenemos que tener una consideración bien grande que va a depender el nombre que nosotros le podamos poner, ¿cierto?, a la persona que practica un sistema o un arte marcial, dependiendo ya sea de la federación, de la asociación, el club, o en este caso lo que diga la CIF o la CIEDI, etc. Va a depender de eso. En general siempre se ha hablado de lo que es para atleta, para deportista o simple y llanamente deportista. ¿Bien? Avancemos. Pero, ¿qué es el karate en general? Primero, es un sistema tradicional que tiene que ver, ¿cierto?, con la lucha, el combate, porque esto se desarrolló aproximadamente desde, o sea, más que todo se formalizó en 1930. Las artes marciales siempre han existido para poder defenderse. El karate, viene desde Japón, ¿cierto? Específicamente de Okinawa. Japón también tiene un sistema como tal, pero casi todos los estilos de karate en general son provenientes de Okinawa, ¿ya? La podemos dividir en dos conceptos, en dos aspectos, como es el kumite, que significa combate, y el otro que significa kata, que es forma donde uno genera ciertos movimientos como si estuviera combatiendo, pero movimientos continuos, constantes, ya que nos permiten a nosotros ir desarrollando, y ahí se va especificando la línea de karate que se va generando de cada uno, como el Goju-Ryu, el Chitu-Ryu, el Wado-Ryu, etc. ¿Ya? En la actualidad
sí ha evolucionado bastante, por eso existe la WKF, que es la Organización Mundial de Karate, que nos permite a nosotros, ¿cierto?, generar competidores. Y es ahí donde también, ya aproximadamente un par de años atrás, se formaliza lo que es el para karate, que viene a generar un área de competición para las personas en situación de discapacidad, ¿ya? Visión propia que no es necesario que sea compartida, pero yo veo al para karate como una modalidad, como lo dice ahí también dentro del reglamento, como una modalidad de competición que unifica a las personas, ¿ya? Porque en general todos practican karate, o karate inclusivo, que ahí vamos a ir tocando ese tema igual, pero en general todos practicamos karate. Para karate, desde mi punto de vista, ya profesional en las artes marciales, es la modalidad de competición que existe para ellos. ¿Bien? Avancemos, por favor. Ahora, Chile ha tenido una gran relevancia dentro de este desarrollo. Desde el 2016 nosotros empezamos con esta línea de karate adaptado en ese tiempo, pero que en España en el 92 se presentó por primera vez esta idea, esta visión sobre lo que es el karate adaptado para incluir a las personas multidiversas, ¿cierto?, para que puedan practicar algún sistema marcial como una visión de terapia a su desarrollo. Acá en el 2017 se generan ya las primeras competencias nacionales de para karate, pero antes de eso se generó una capacitación que trajeron a un profesor de Argentina para que pudiera dar también una charla sobre lo que era esta modalidad. ¿Ya? En el 2018 tuvo la posibilidad de Chile de llevar a 2 competidoras que pudieran participar en el Mundial de para karate, siendo un hito porque es la primera vez que se generaba esta modalidad para que pudieran participar las personas con multidiversidad. En el 2019 la Federación Chilena de Karate tuvo la posibilidad ya de tener un coordinador sudamericano, que es Rafael Rivera, para coordinar y organizar todo lo que tenía que ver con el para karate. Y eso igual es importante porque va generando hitos dentro de este desarrollo, de esta arte marcial, ¿cierto?, que nos permite ir unificando mucho más ciertos criterios. En el 2020, ya viniendo con todo este proceso y este desarrollo, ya atrás que teníamos anteriormente la Asociación de Deportes Adaptados, quisimos generar principalmente lo que era la Organización de Karate Inclusivo Chile, que está orientado a generar una inclusión de personas con y sin discapacidad dentro del arte marcial y promoverlo como tal, para que sea mucho más amplio y podamos compartir y participar de una mejor manera, ¿cierto?, sin barreras dentro de este desarrollo. Avancemos, por favor. ¿Cuáles son las características y por qué creo que las artes marciales, y en este caso el karate, es importante dentro de lo que nosotros realizamos? Primero, porque genera una coordinación dinámica general de todos los tipos de movimientos desde que crecemos. O sea, tenemos que entender de que en el desarrollo psicomotor hay un progreso continuo y constante en el crecimiento de los niños, y esto también se lleva a los adultos porque viene la reintegración, ¿cierto?, a través de la educación psicomotriz o la reeducación psicomotriz de las personas, por ejemplo, los adultos mayores. Nos va a generar cualidades, acciones, ¿cierto?, claras, repetitivas, desarrollo de carácter individual de cada uno de nosotros. Y el karate lo tiene, trabaja lateralidades, trabaja equilibrio, trabaja desplazamientos, trabaja combinaciones de todas estas habilidades motrices, ¿cierto?, en diferentes ámbitos, rotación, desplazamiento, giro, etcétera, ¿ya? Y coordina, ¿cierto?, lo oculomanual o visomanual, visomotora, dinámica, tiene coordinaciones, ¿cierto?, de sincronización con los movimientos del cuerpo. Entonces, se genera una gama de movimientos que ayudan también a la mejora de la persona que tiene alguna condición a favorecer su autonomía, ¿ya? Entonces, el deporte en general ayuda a eso, a las personas, lo ayuda a mejorar su condición para poder enfrentarse a ciertas situaciones que existen, como las barreras constantes que tenemos, desde el traslado, ¿cierto?, desde la independencia. Entonces, las artes marciales son ricos en temas motrices, y eso es lo que tenemos que tener claro, porque de ahí nosotros empezamos a construir una temática de desarrollo dentro de la persona que tenga una multidiversidad dentro de su desarrollo. Bien, avanzamos, por favor. Ahora, cuando hablamos de inclusión,
¿cierto? Que es una palabra que ya se utiliza bastante con la idea de que podamos generar personas con discapacidad, sin discapacidad, personas de diferentes condiciones, ¿cierto? De género, edad, raza, etcétera, puedan participar en un mismo lugar. Y en este caso el karate siempre lo ha tenido, ¿ya? O el deporte siempre lo ha fomentado, inconscientemente, pero lo ha fomentado. Hoy en día tenemos ya una idea un poco más clara, ¿cierto?, de denominarlo con un concepto. Bien, cuando hablamos de discapacidad ya nos referimos, ¿cierto?, a la multidiversidad que dicen ustedes, que tiene que ver con personas que tengan una condición física, visual, cognitiva, ¿ya?, o que puedan ser múltiples también. Cuando hablamos de una persona como nosotros convencionales, que somos totalmente todas diferentes y que muchas veces no tenemos una condición que nos puede impedir generar un deporte, también podemos ser diferentes razas, ¿cierto? O matices, colores, etcétera, de género, tener diferentes edades, que siempre vamos a compartir dentro de un entorno, y el karate lo produce. Lo importante de eso es que el karate genera algo que te desarrolla desde lo individual, y esto converge, ¿cierto?, en el tiempo para poder desarrollar actividades grupales, bien, y colaborativas. Entonces, las artes marciales en general ayudan mucho en eso. Y también acá todo esto se engloba porque nosotros tenemos que generar, dentro de todo, una igualdad sin barreras. ¿Qué significa eso? Adaptación curricular de lo que nosotros estamos haciendo en las artes marciales, y eso es lo que tiene que apuntar. Ya las artes marciales pueden ser estrictas dentro de los programas que se desarrollan. Tenemos que generar adaptaciones que le permitan a la persona, ¿cierto?, poder generar un espacio de ellos propios de su desarrollo, ¿ya? Adaptar la información que nosotros le estamos entregando. No necesariamente siempre tenemos que hablar en términos, ¿cierto?, que a veces las personas no entienden, como cuando hablamos en los términos japonés, porque ese es el origen. Pero hay personas que tienen, ¿cierto?, una diversidad funcional cognitiva que no muchas veces comprenden lo que uno le está diciendo. Entonces tenemos que hablar en los idiomas que a ellos pueden o son capaces de captar la información, utilizar lenguajes claros y concretos. Bien, importante eso, porque nosotros tenemos que tener muy claro lo que vamos a decir, cómo lo vamos a pronunciar y cómo le vamos a dar las instrucciones a la persona. Bien, otra cosa que tiene que desarrollarse dentro de esto, que es la modificación de los entornos y las estructuras donde se enseña lo que es un arte marcial, en este caso el karate, para mejorar, ¿cierto?, el paso por donde desarrollan como lo que es el lugar de entrenamiento, de que existan, si es que hay cierta escalera, poner rampas, que hayan señalizaciones que les permitan reconocer por dónde ir, que los espacios no estén, ¿cierto?, con material en el suelo, por ejemplo, para que la persona que quizás tiene una diversidad funcional de ceguera, ¿cierto?, no esté tropezando o chocando, etcétera. Bien, entonces por eso tenemos que, cuando hablamos de inclusión, tenemos que fijarnos en diferentes tipos de aspectos para poder introducirlos dentro del desarrollo de lo que estamos haciendo, ¿ok? No solamente basta con enseñar, sino que tenemos que tener claro nosotros como pedagogos de las artes marciales cómo nosotros vamos a ir desarrollando los procesos para que la persona también no deserte, ¿ok? Avancemos, por favor. Dentro del proceso del karate, recomiendo siempre generar 3 tipos de acciones. Primero, el recreativo. Nosotros en el karate tenemos que empezar con un aspecto recreativo porque ayuda y potencia que todos participen. Bien, generamos mayor inclusión. Dentro del proceso de recreativo vamos a encontrar que muchas personas se pueden interesar, y ahí nosotros vamos a potenciar un proceso más formativo, donde ya hay una estructura un poco más amplia dentro de lo recreativo, ¿ya? Y finalmente, para karate, en vez de poner competición, quise poner para karate. El para karate es la modalidad de competición, entonces desde lo formativo nosotros vamos viendo que personas van a querer competir, van a querer atreverse, y ahí es donde nosotros tenemos que ir y potenciarlos con diferentes también aspectos, planificaciones, un contexto psicológico muy importante a desarrollar dentro de este proceso. ¿Ya? Avance, por favor. ¿Qué les recomiendo? Ya esto aparece dentro de este manual. Primero que todo, generar un diagnóstico globalizado de la persona, ya de su contexto, para saber también la condición que tiene.
No necesariamente una persona que sea multidiversa, ¿cierto? Sino que personas convencionales igual. Tenemos que generar un diagnóstico, tanto psíquico, ¿cierto? Físico, para saber en qué condiciones se encuentra. Luego, desarrollar una anamnesis que también involucre a la familia, ¿ya? Para saber su contexto, porque también tenemos que trabajar en base al contexto de la persona. ¿Por qué a veces le cuesta aprender más? ¿Ya? O porque a veces no sigue instrucciones. También tenemos que entender que el karate es de muchas instrucciones para que la persona lo vaya desarrollando. Bien. Luego tenemos que hacer una evaluación de las características si encontramos, ¿cierto?, que la persona tiene una condición multidiversa o de discapacidad dentro de su desarrollo, si es físico o motor, ¿cierto?, si es intelectual o visual, o tiene multidiscapacidades, ¿cierto?, que puede producir que a nosotros nos diga, ya sabes qué, de esta manera nos vamos a orientar a entrenar a la persona o entregarle los conocimientos sobre el arte que nosotros le estamos proporcionando. ¿Bien? Porque entrenar a una persona que no tiene visión, ¿cierto? O baja visión, en este caso, una persona que esté en silla de ruedas, ¿cierto? Una condición motora y una persona con discapacidad cognitiva o intelectual, son totalmente distintos. ¿Bien? Porque va a generar cómo nosotros nos vamos a dirigir a ello y qué es lo que vamos a entregar dentro de la enseñanza y aprendizaje del karate. ¿Ya? Luego, eso nos va a entregar los niveles de trabajo. Y los niveles de trabajo se van a visualizar en la individualidad de la persona, las adaptaciones que nosotros vamos a tener que realizar para entregar estos conocimientos para que la persona aprenda y el vocabulario que vamos a utilizar. Ya desde un vocabulario más básico, ¿cierto?, a uno más complejo, más avanzado, etc. Bien, siga nomás, por favor. El entorno humano, cuando hablamos de practicar un deporte, en este caso el karate, es importante. Y aquí hay un triángulo, ¿cierto? Aquí hay algo que converge en tres personas fundamentales, que son los familiares o el asistente habitual que tenga una persona con una condición, ¿cierto? El instructor, el profesor, el pedagogo y los compañeros. Esos van a generar también una pertenencia de las personas, ¿cierto? Para que puedan practicar y desarrollar el karate inclusivo dentro de ese aspecto. ¿Cuál es lo importante cuando hablamos de karate inclusivo? Que los familiares también se introduzcan en esto y desarrollen ya competencias con ellos y los motiven. Son ¿cómo se llama? Una pirámide importante de desarrollo para poder conseguir, ¿cierto?, o lograr metas si no haya deserción. Entonces, esta triangulación genera y propicia un ambiente favorable para poder mejorar las condiciones de la persona dentro del desarrollo del karate, en este caso, para que la persona continúe. Y no nos vamos a dar cuenta cuando ya se quiera formar y quiera ir a competir. O sea, la competencia tenemos que verlo más adelante, años más luz. O sea, tenemos que enfocarnos primero en lo que nosotros vamos a entregar. ¿Bien? No es necesario como profesores que siempre generemos competidores. Eso se da con el tiempo. ¿Ok? Vamos. Avance nomás, por favor. Ahora, entre las estrategias para la evaluación. Acá hay algo importante que tenemos que generar. Primero, no solamente evaluar la técnica, ¿ya? Porque la técnica te lo va desarrollando la práctica constante, pero a veces sabemos que para que una persona que tenga alguna condición pueda llegar a entrenar, depende de terceros, ¿bien? Y de la situación en la que se puede encontrar. Pueden pasar muchos factores detrás de ello, lo cual a nosotros nos va a permitir generar un tipo de evaluación distinta. Evaluar la atención de cómo él capta la información, o ella, ¿cierto?, dentro de los procesos de desarrollo del karate. La concentración, si es capaz de concentrarse. Ahora, ojo, hay muchas personas que se concentran, pero no necesariamente te tienen que mirar. ¿Bien? Por eso son dos cosas o dos conceptos totalmente distintos. El razonamiento verbal, cuando yo soy capaz de darle una instrucción y es capaz, ¿cierto?, de recepcionarlo para dar respuesta a ello, ¿ya? La valoración técnica motriz, que la persona quizás no lo ejecute de la mejor manera, pero recuerde cómo hacerlo, qué movimientos vienen primero. ¿Bien? La corrección técnica, que eso la va generando en un proceso
lento, ¿cierto? Y pausible en el tiempo del instructor. Y cuando lo va, genera ciertas, no todo en general, ¿no es cierto? Hasta nosotros mismos a veces nos confundimos cuando nos corrigen ciertas formas que nosotros generamos, pero hay que también abogar a lo que es la individualidad de la persona, ¿ya? Imitación técnica. Si cuando yo realizo una técnica, como levantar el brazo, ¿cierto? Hacer un bloqueo, una gebuke, la persona es capaz de repetirla con solo mirarlo, ¿ya? Y algo fundamental dentro de esto es la interacción social, de cómo yo interactúo con mi ambiente, con mi entorno, con mis compañeros, con mis padres, con mi instructor, profesor, ¿ya? Siguiente, por favor. Bueno, eso era, a grosso modo, ya lo que quería presentarle un poco de lo que está escrito dentro de este manual, ¿cierto? Que puede apoyar un poco a los profesores que realicen artes marciales con el fin de poder potenciar ciertas características dentro de las personas con una diversidad funcional, ¿cierto? Para mejorar su condición de independencia y autonomía y poder hacerlo adherente de este sistema de artes marciales, karate, que a muchos nos apasiona y que nos gustaría siempre compartir. Bueno, acá le dejo yo un pequeño información. También yo soy fundador de AFAMS, ya, donde nosotros generamos constantemente información con respecto, orientado siempre a la multidiversidad intelectual, por lo general o cognitiva, ya, o psíquico-mental. Entonces generamos infografía, artículos, capacitaciones, ya un manual, vamos por el segundo manual ya, y podcast que hablan sobre los artículos. Así que los dejo que vayan, que puedan ir a buscarlo, reconocerlo y poder descargar información que es totalmente gratuita. ¿Ok? Bien, siguiente. Y eso sería. Muchas gracias. También reconocer a Olimpiadas Especiales, que ahí me encuentro trabajando en el Karate Inclusivo actualmente, perteneciente a la Organización de Karate Inclusivo Chile. Bien, también saludo a Xochiafa, que siempre me está apoyando en estas actividades. Gracias. Ahora sí podemos quizás conversar un poco. Espero que le haya quedado un poquito claro con respecto a lo que le acabo de hablar. Lo dije un poco más rápido porque sé que hay poco tiempo, entonces para poder dejar un espacio de que podamos conversar y ustedes más que todos pregunten. ¿Bien? ¿Se escucha bien? Sí. Ya, Sí, primero que nada, agradecerle a Manuel por su presentación y la información que nos entregó. A continuación, quiero que empiecen como si tienen dudas, preguntas, no duden en hacerlas. Y invitar a las personas que no pueden acceder al micrófono, pueden hacer sus preguntas por el chat y yo las voy a estar leyendo. Mi compañera Maite va a estar leyendo las preguntas por YouTube, porque también se está transmitiendo por ahí. Eso, darle el comienzo como al conversatorio. Que creo que por ahora en YouTube no hay ninguna pregunta, si es que por si alguien quiere escribir ahora en el chat, o si es que también está la opción de que ustedes mismos puedan abrir el micrófono y decir la pregunta. Ustedes. Para que la hagan. Hola, mi nombre es Beatriz y trabajo en una escuela especial. Soy educadora diferencial. Quisiera preguntarle a Manuel si él ha tenido experiencias con establecimientos pedagógicos de tipo especial, si ha trabajado con niños con necesidades educativas diversas, cuál ha sido su experiencia, si hay un número importante de establecimientos que ya estén adoptando estas nuevas prácticas deportivas que son muy importantes por lo que acabas de comentar y que cada cierto tiempo vamos descubriendo y quedamos encantados, pero a veces de conocer a llevar a la práctica falta mucho conocimiento. Tal como dices tú, hay que hacer una evaluación previa de salud, conocer si padecen de alguna afección que les impida o tal vez trabajar desde otra manera. Contar si tienes un poquito de experiencia con respecto a eso, Manuel,
para nosotros también en nuestro establecimiento poder compartirlo y llevarlo tal vez en un futuro cercano un poquito más a la práctica. Mira, gracias por esa pregunta. A mí me encanta. En la actualidad yo le hago clase a los técnicos en educación especial y a psicopedagogía en el ámbito psicomotor. Y sí, tengo experiencia en el ámbito de educación especial, ¿cierto? Ha sido grato para mí trabajar con ellos. Cuando tú le entregas algo, primero que todo hay mucha motivación. Pero hay de repente varios conflictos que se me generan, ¿ya? Dentro del desarrollo y el trabajo con ellos, porque falta potenciar más el apoyo desde la familia para que puedan desarrollar temas de actividades deportivas. Como dices tú, a veces pasa, Beatriz, desde el desconocimiento de que creer que los niños, porque todavía le llaman niños, ¿cierto? Yo sé que ustedes trabajan hasta los 24, 26 años, ya no todos son niños, pero el mayor tema ahí es la actividad física. Bien, me tocó verlo por lo menos dentro del ámbito en el que trabajé yo. Trabajé desde el 2016 hasta hoy día sigo trabajando con ellos porque hago clase online por el tema pandémico. Falta el apoyo de la familia para que mejore las condiciones físicas, porque la condición física ayuda y potencia la autonomía, ¿ya? En eso falta, siento yo, desde ya que también a las escuelas especiales tengan un profesor de educación física, porque no todas las tienen. Son muy escasos las escuelas que tienen, y felicito por eso, porque es una parte fundamental. Y por otro lado, si no lo tenemos, falta también que los profesionales de la educación ¿cierto? Especial tengan la posibilidad de poder capacitarse en el área de actividad física. Si bien se desarrolla bastante, ¿cierto? Lo que es la motricidad fina, dentro del contexto de actividades, la motricidad gruesa queda de lado. La motricidad gruesa yo siempre la enfoco o la oriento a lo que es la autonomía, la independencia, de cómo yo me movilizo de un lugar a otro. Y por eso que el deporte se vuelve muy importante dentro de este desarrollo, porque genera eso, genera un contexto social, una participación, ¿cierto? No solamente dentro de la escuela, sino dentro de un entorno externo hacia ello, participación con otras personas a través del deporte, hasta conocer otras comunas, porque uno los lleva a competir, a participar o a hacer encuentros, ¿ciertos? Sociales deportivos, lo cual genera en las personas un interés y lo hace que mejore sus cualidades físicas, ¿cierto? Orientados más a lo que es la independencia. Así lo veo yo. Esa es como la forma. Pero encuentro también, por otro lado, que la labor que tienen ustedes como educadores es una labor que viene a romper también barreras y estigmas dentro de la parte social, lo cual a mí me encanta la carrera o la educación especial, Beatriz. No sé si contesto a tu pregunta. Sí, bastante, te agradezco mucho y también estaba leyendo los comentarios de las otras personas que están y muy clarita la presentación, muy enriquecedora, así que muchas gracias, muy amable. Gracias, Beatriz, a ti. Ok, tenemos otras preguntas por YouTube. La primera dice, ¿se realizan o se han realizado torneos a nivel nacional? En Chile, sí. Chile. O sea, no de carácter inclusivo, porque cuando hablamos de carácter inclusivo, por ejemplo, a mí me dicen, ya, hay una competencia donde esté una persona con multidiversidad y una persona sin multidiversidad, por ejemplo. Bueno, que todos somos multiversos en general, pero una persona sin discapacidad, para los que no conocen muy bien la palabra. Eso es competencia inclusiva. O, por ejemplo, el concepto que usa Olimpiadas Especiales de los deportes unificados, donde hay personas con y sin discapacidad participando. No hay, solamente hay competencia por la federación, ¿cierto? Que es la más importante, la Federación Chilena de Karate, donde se genera la competencia de parakarate, ¿ya? Que es la modalidad específica para la condición de cada una de las personas, ya sea físico, ¿cierto? O motor, porque es en silla de ruedas, intelectual, cognitiva, y lo que es visual, ¿ya? Personas con baja visión.
Entonces están ya establecidas esos tipos de competencias, pero hay profesores que también generan sus competencias como clubes, como organizaciones anuales, donde también hacen participar en esta modalidad. Creo que lo que falta ahora es poder unificar un poco la participación de personas con y sin discapacidad en una misma competencia. Por ejemplo, no sé, yo hago una cata con otra persona, no sé, en silla de ruedas. Yo, Manuel convencional, y una persona en silla de ruedas, hacemos una misma cata y hacemos competencias por equipo, por ejemplo. A eso le llamaba yo un poco. Eso falta igual, falta esa combinación de que se pueda desarrollar. ¿Ya? Bueno, pero para allá estamos trabajando, para que se puedan generar este tipo de competiciones anuales. ¿Ya? Lo importante, colegas, ¿ya? Es que no solamente piensen que esto es del karate, ¿ya? También necesitamos que se genere en el kung fu. El taekwondo lo tiene, ¿ya? Lo ha desarrollado bastante, creo que ellos han sido igual pioneros, nosotros somos más nuevos en este tema, pero sí, se pueden desarrollar y se están desarrollando. La más importante para nosotros es la de la Federación de Karate. ¿Ya? Eso. Okay. Muchas gracias por su respuesta. Y otra pregunta que también llegó por YouTube dice, desde la preparación profesional, ¿cómo incentivar a los futuros profesores a implementar estas prácticas en el currículum? Ahora, mira, ahora por lo que yo he visto, por lo general, lamentablemente, nosotros nos quedamos fuera del desarrollo curricular que entrega las universidades, porque ahora lo están preparando a las personas, ¿cierto? En temas de deporte adaptado, deporte inclusivo, dependiendo, pero los que ya salimos hace tiempo de la universidad no tuvimos esa posibilidad y lo hemos tenido que ir viendo. Mediante se va generando una necesidad. Y ese es el gran problema. Cuando hay una necesidad dentro de nuestro desarrollo como profesionales para generar, ¿cierto?, un buen currículum, para entregárselo a los estudiantes, es cuando nos vamos dando cuenta, pero nunca pensamos antes que hay cosas que no pueden servir. Como por ejemplo, yo sé que tengo que aprender lengua de señas. No tengo que esperar a que me toque un niño o una persona, ¿cierto?, sorda para recién aprender lengua de señas. Entonces nosotros desde hoy en día generamos este tema de concientización constante para que los profesionales puedan generar estas adaptaciones. Está bien, sé que está el decreto 83, ¿cierto?, que hoy día te obliga que tiene que generar unas adaptaciones curriculares para mejorar la información para los estudiantes en general. Pero lo que me causa ruido como nosotros como profesionales es que tenga que salir algo para que nos demos cuenta de que tenemos que generar ciertos tipos de adaptaciones e inclusiones dentro de nuestros programas curriculares. Creo que hay que empezar desde ya. Si me hicieron esta pregunta, ¿cierto? Desde ahora ya hay que tomar conciencia de que tenemos que ir haciendo cambios visibles, y esos cambios van a partir desde nosotros. Nosotros como profesionales ya conocemos el currículum, ahora tenemos que generar la adecuación. Lo mismo pasa en deporte, lo mismo pasa en planificación, y etcétera. Bien, trabajamos con personas multiculturales, que vienen con diferentes bases de desarrollo psicomotor y físicos, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ahí ir cambiando esta perspectiva y mirar que el deporte es autonomía para la persona con una condición de diversidad, ¿ya? Igual como la enseñanza de cómo yo transmito la información tiene que ser accesible, ¿bien? No tiene que ser, ¿cierto?, cuadrada, ¿sí? Onda, así me lo enseñaron y así yo lo transmito. No, tenemos que ir cambiando esos paradigmas. Eso. No sé si contesto su pregunta. Muchas gracias. Voy a leer algunas preguntas que están en el chat de Meet. Sara pregunta, ¿cuáles son algunos estigmas sociales que han escuchado sobre las personas con diversidad funcional y ejercicio? Además, dice que muchas gracias por la información entregada. Ya, los estigmas, primero que todo, que se pueden dañar, ¿ya? Que pueden empeorar su condición, que he escuchado yo, que tienen miedo de que se abran al mundo, porque hay un estigma que todavía hemos ido cambiando, y quizás en las comunidades más desarrolladas esto ya va disminuyendo, pero en las comunas más pequeñas todavía siguen,
¿cierto? Generando de que la persona que tiene alguna diversidad no salga, no comparta, no converse, no vaya a comprar, por ejemplo, no se relacione con otra persona y que esté más en casa. Son esos estigmas que se van generando, por lo general, en comunas más pequeñas, porque a veces no está esta información. De hecho, muchas comunas tienen, por ejemplo, oficinas orientadas a personas con diversidad funcional, ¿cierto? Que son pocas, no todas las comunas lo tienen, entonces no se genera información. Desde los colegios recién, ¿cierto? A través del PIE o a través del decreto, ¿cierto? 83, se están introduciendo estos tipos de conceptos, pero por lo general siempre pasa lo siguiente. Es que me toca una persona en situación de discapacidad, ya sabes que derivémoslo a PIE, para que PIE, el programa de integración escolar, no ayude. No sabes que debería estar en la escuela especial. ¿Ya? Entonces pasan todos estos estigmas que según cómo es la persona, tiene que estar en cierto lugar. Y eso hoy en día es lo que va pasando. Cuando tú le llevas a un estudiante con una condición, ¿cierto? A un entrenamiento deportivo, por ejemplo, lo primero que hace la persona se pone en blanco porque dice, chuta, ¿cómo yo le enseño? ¿Cómo yo diferencio el entrenamiento? Y por eso es importante generar estos diagnósticos que nosotros como profesionales lo empecemos a realizar para poder mejorar, ¿cierto?, la información y el entrenamiento que les vamos a entregar. Entonces, lo estigma es trabajar a través de los padres, que son, ¿cierto?, la parte fundamental de una persona que tenga diversidad, ¿sí? Para que les dé la posibilidad de participar. Si no trabajamos y no generamos esta articulación con ellos, difícilmente vamos a seguir estigmatizando, y la familia por lo general. Ahora hay que pensar que en Latinoamérica, ¿cierto?, se habla de que las mayores personas en situación de discapacidad son de riesgo social. Su economía son muy bajas. ¿Bien? Y estos son estudios que se generan. ¿Y qué es lo que pasa? Y que es verdad, porque eso significa, cuando yo hablo de riesgo social, que cuesta ingresar a la información. Estamos hablando también de personas que no han terminado su educación. Las personas en situación de discapacidad no la terminan en general. ¿Ya? Son muy pocos los que pasan ese proceso y consiguen su cuarto medio, por ejemplo, que es la enseñanza básica, pero no la tienen. Por lo mismo, porque a veces creen que termina, por ejemplo, la educación especial y después los padres no lo inscriben en otra educación, ¿cierto? Para que termine su otro grado. ¿Bien? Entonces nosotros vamos generando este estigma desde la educación, desde el concepto de salud. Por ejemplo, que personas en situación de discapacidad intelectual, por lo general, no pueden tener hijos, por ejemplo, que no tengan, porque a lo mejor pueden salir igual. Entonces, varios desde el concepto de salud, concepto de familia, concepto de actividad física. Bueno, ahora estamos tratando de romper y creo que se ha logrado bastante el tema de la actividad física que participe, pero hay varios estigmas que aún nosotros los tenemos como personas. Lo importante es que nosotros no nos estigmaticemos, como ya vamos conociendo un poco más este ámbito, es poder trabajar. Miren, yo les cuento, y siempre cuento esta situación que me sucedió. Yo, dentro de todo lo que he estudiado, en el 2006 creo que vi yo una sola asignatura de deporte adaptado, atletismo. Siempre me acuerdo de eso, atletismo para personas ciegas. Nunca lo tomé en consideración. Tuvo que pasar una situación en mi familia para que yo recién dijera, chuta, ¿sabes qué? Hay que hacer un cambio de paradigma. Hay que empezar a trabajar con otra visión. Y lo que yo los invito a que no les pase eso, para darse cuenta de que tenemos que cambiar ciertos tipos de conductas, especialmente desde lo que estigmatizamos a las personas en situación de discapacidad. Son tan personas y humanas como nosotros que no hay más doble lectura. Aprenden un poco más lento. ¿Quién no aprendió lento? O sea, yo les digo, y siempre hablo de cosas que a mí me han pasado. Yo estuve en el actual que se llama programa PIE, ¿cierto? Antes se llamaba educación diferencial. Yo estuve en educación diferencial. Estuve tanto tiempo, pero siempre estigmatizaban a los que iban en educación diferencial, a los que iban PIE, etc. Pero ese es un tema de apoyo para nosotros, para que podamos seguir, ¿cierto?, comprendiendo estas situaciones que se generan dentro de la el estigma, disculpen, que se da con las personas. Entonces, si nosotros nos cambiamos primero,
nosotros como personas, al ver y funcionar junto con ellos, no vamos a poder generar un cambio de paradigma. Va a depender de nosotros. ¿Ya? Y no miren como pobrecitos, que nos generen asistencialismo, porque nosotros lo hacemos constantemente y no nos damos cuenta, pero ellos no necesitan eso. ¿Ya? Eso. Espero responder a su pregunta, a lo mejor me alargué mucho. No, gracias, Manuel. Sofía pregunta, ¿cómo motivarías a que las personas con diversidad funcional comiencen a tener confianza en su cuerpo y logren participar en la realización de actividad física? En este caso, karate. Mira, es importante eso. Hay otra cosa dentro de los estigmas, juntando estas dos preguntas, que nosotros nunca le hablamos sobre su condición a las personas en situación con diversidad. Nunca le hablamos sobre la condición. Nunca hacemos que ellos entiendan de que su condición no es mala, no es algo negativo, no es algo nefasto. Es una condición como los tics que tenemos nosotros, por ejemplo. Entonces, si nosotros no generamos conversaciones con ellos, no afrontamos esta realidad y generamos burbujas, nunca vamos a poder darle la posibilidad que él o ella, ¿cierto?, entienda su condición, que primero que todo no es algo negativo, que es normal. A cualquiera podría haberle sucedido. Y también todos nosotros podemos salir a la calle y tenemos un accidente y quedamos en silla de ruedas. No estamos salvos de ello. Pero tenemos que primero, nosotros como personas, comprender, ¿cierto?, de que hay que hablar del tema, hay que conversarlo, hay que darlo a conocer la situación en la que se encuentra, para que la persona se entienda a sí mismo, porque a lo mejor pueden generarse muchas frustraciones dentro de su desarrollo cognitivo y psicológico, por eso no enfrenta y no se autorreconoce, ¿cierto?, dentro de su condición. Pero tenemos que tener la capacidad de decir, ya, nosotros estamos trabajando con personas, ¿cierto?, con discapacidad física. Tú sabes que tu discapacidad física es tal y tal y tal, ¿cierto? A veces nos vamos a ver enfrentados a trabajar con personas con TEA o intelectual, donde vamos a tener que ir a hacer un desarrollo mucho más plausible, más pausado en el tiempo, comentándole su condición, qué es lo que conlleva, qué es lo que no, en todo su crecimiento y desarrollo. Bien, ahora no les vamos a hablar a un niño de 5 años sobre su condición porque no lo va a entender, pero ellos también tienen el derecho de saber en qué situación está, como cualquiera de nosotros. ¿Ya? Hablar estas temáticas sin tabúes, que cuando generamos tabúes, generamos mucho más complicaciones dentro del desarrollo de una persona, ¿cierto?, con una condición de diversidad. Y eso es lo terrible de nosotros, porque nosotros ponemos esa barrera de conversación. Y cuando ya nosotros somos capaces de desarrollar ese contexto, aunque duela, a veces dicen, no, pero qué terrible, ¿cómo tú le dices? Chiquillos, yo me he encontrado con personas en silla de ruedas, personas ciegas, y ellos se burlan de su condición. Como cuando a mí me dicen, ah, buena negro, sí, buena negrito. Me río nomás a veces como dicen Ocuriche o no sé, ¿cierto? Choquita, como ahora cambiaron el nombre de la negrita. Entonces ellos también hacen. ¿Cuál es el problema de nosotros como sociedad? Que nosotros encontramos terrible eso. Hoy, pero mira cómo se dicen. O sea, es su vida, es nuestra condición. Yo me molesto a veces, hasta yo con mi condición de piel un poco más oscurita, ¿cierto? Y así sucesivamente nosotros tenemos que generar. Cuando ellos pasemos esa etapa, nosotros nunca tenemos que obligar a las personas a hacer deporte, yendo a esa conversación. No lo puedo generar, yo la hago participar. ¿Qué es lo que me enseñó a generar una asociación de deportes adaptados Chile, que la hicimos en la comuna de Los Vilos? Es que al principio teníamos fútbol o futsal y teníamos karate. Pero no a todos les gustaba el karate y a no todos les gustaba el futsal. Armamos otro deporte de bochas. A veces iban 3, 4, pero tenían su deporte de bocha y les gustaba. Después, a nadie le gustaba esos 3 deportes, generamos senderismo. Ahí todos compartían, se recreaban. Entonces, introducir una persona en el deporte, como le hice esa presentación, empecemos por un concepto de recreación. Que se divierta, que conozca, no solamente el karate, sino que otras actividades deportivas, para que tenga la posibilidad de elegir, no de que nosotros lo obliguemos.
Bien, hay diferentes formas de cómo generar actividad física en una persona con una condición, ¿cierto? Para que se puedan introducir a este contexto de la actividad física. Y es importante que lo hagan desde ya. ¿Por qué? Porque también las personas en situación de discapacidad tienen mucho índice de obesidad. Y es netamente porque no se generan bases desde pequeño. No que no corra, porque se puede lesionar más desde pequeño. No que no se suba ahí. Chiquillos, todos nosotros los convencionales aprendemos a través de nuestros errores de cuando somos pequeñitos. Tenemos que caernos para saber que tenemos que pararnos. Tenemos que perder para saber que tenemos que esforzarnos. Ellos igual, o ellas igual. No le quitemos esa oportunidad. ¿Ya? Eso. Ya, muchas gracias, Manuel. La siguiente es de Javiera. Dice, buenísima presentación, súper clara. Dice que tiene una duda si nos pudiese ejemplificar las modificaciones en las actividades dependiendo de la diversidad funcional que tenga la persona. Vaya, eso es como algo más amplio. A ver, algo pequeño. Por ejemplo, cuando yo le enseño alguna actividad a una persona ciega, ¿cierto? Tengo que ser claro y concreto con las palabras. Por ejemplo, primero yo guío a la persona cuál es el movimiento. Vamos a hablar de cara. Movimiento hacia arriba. Entonces yo tomo su mano, movimiento hacia arriba. Lo guío con el movimiento, ¿cierto? Bloqueo. Bloqueo alto. Entonces, cuando yo voy a explicar algo, digo, bloqueo con la mano derecha alta. Después, bloqueo con la mano izquierda alta. Entonces yo voy siendo más concreto dentro de lo que les voy informando. ¿Ya? Es como cuando yo digo, por favor, explícamelo como si tuviera 5 años. A todo en el contexto hay que explicarlo de esa manera, dependiendo. Si una persona ciega, tengo que ser súper claro. Avanzo hacia adelante con el pie derecho. Avanzo hacia atrás con el pie izquierdo. Salto con los dos pies juntos. ¿Bien? Por ejemplo, una persona ciega. Una persona con una condición cognitiva, le muestro que lo que hago, ¿cierto? Salto con los dos pies, le hablo, salto con los dos pies juntos y yo salto. Genero, ¿cierto? Un aprendizaje de espejo. Lo que yo voy haciendo como Simón dice, por ejemplo. Les voy mostrando las actividades que voy a ir realizando. Ya no soy la persona que le está diciendo lo que tiene que hacer. Con la persona que es ciega me sirve mucho más porque también puedo ir corrigiendo levemente ciertos tipos de acciones. Con una persona con condición cognitiva no me enfoco en corregir, me enfoco en que ellos hagan la actividad, pero yo se las muestro, que me siga. ¿Ya? No pretendo que ellos desarrollen una actividad y la aprendan desde ya en un mes. O sea, olvídense de esos chiquillos. En el karate estuve 4 años enseñando una sola kata y era básica. 4 años. Para mí eso fue ganancia. Yo decía al principio, pucha, pero ¿cómo no aprenden? Pero 4 años. ¿Por qué? Se lo olvidaban. Llegaban con mi tío, lo aprendían y listo, ya, profe. Y después volvían al otro día y no se acordaban cómo tenían que hacerlo. Si también los quiero incluir dentro de la actividad física, tengo que llamarlos siempre. Sentir que hay una preocupación desde el profesor hacia ellos. Llamarlo a todos. Por lo general, cuando hacen los grupos de WhatsApp, todos hablan, todos ¿cómo se llaman? Opinan, ya uno los silencia nomás, no tiene para qué retarlo, nada. Si ellos se comunican así, o la gente, todos se comunican. Entonces, por eso tengo que ser preocupado. Es una responsabilidad hacerle clases a estudiantes con diversidad funcional. Es una responsabilidad. Por eso yo le digo que la educación especial a mí me gusta porque viene a romper barreras. Yo veo también cómo fueron de preocupados con los chicos. Y lo mismo tenemos que hacer los que hacemos deporte. ¿Cómo estás? Bien, listo, llegaste. ¿Vas a venir a clase? Ya te espero. Hoy te estoy esperando. Le mandas un audio, no sé. Pero siempre voy generando. ¿Ya? Y en temas de discapacidad motora, especialmente silla de ruedas, siempre generar y trabajar en base a los movimientos para que potencie esa actividad. A veces cuando son muy pequeños no tienen fuerza en sus brazos.
Y por lo general siempre el papá o la mamá lo está llevando el hermano. Pero hay que trabajar, que ellos sean independientes con su silla, ¿ya? Que generen movimientos de desplazamiento atrás, adelante, al lado, giros, avances rápidos, frenados, etc. Bien, eso le puedo dar como por ejemplo al tema de desarrollar actividades físicas con las personas y cómo ir incorporándolo y siendo más claros nosotros con respecto a lo que vamos desarrollando. Muchas gracias, Manuel. Leonel tiene una pregunta, no sé si está por ahí. Leonel. ¿Aló? ¿Me escucho? Sí, se Sí, escucha. Leonel, te escucho. Hola, bueno, me presento, soy Leonel. Igual fue bastante, primero que nada, gracias por la presentación, estuvo muy buena. Igual me produce bastante como satisfacción, como alegría el tema del karate inclusivo. O sea, yo personalmente, o sea, las artes marciales igual son un camino largo, son un camino bonito, es frustración, es trabajo. Y bueno, Claro. cuando era más chico hacía taekwondo, hice taekwondo 3 años, desde los 14 a los 17, ahora tengo 25, pero lo que hice alcancé, así que no, y lo que me llamó la atención, lo que había conversado ustedes, que no, el tema de que el taekwondo fueron los pioneros, al menos en Chile quizás, creo, quizás yo no lo vi, o quizás simplemente no lo alcancé a ver, pero igual es bacán que se esté implementando este tipo de programas. Bueno, a la pregunta. El tema más como a lo más que lo deportivo, sino a lo como arte marcial, como aprendizaje. O sea, ¿qué Sí, pasa en el tema de por ejemplo, obviamente toma muchos años llegar a cinturón negro para poder enseñar. Eh, en las modalidades para los exámenes, ya sea aprenderse las katas o las posturas o las técnicas, también están de alguna forma como... em, mira, ¿Alguien con diversidad sí, funcional puede llegar a enseñar karate o algún otro arte marcial? es como todo. Es Sí. como, primero que todo, yo tengo un estudiante en silla de ruedas y tengo un estudiante con discapacidad intelectual o diversidad intelectual. Y ellos me ayudan en las clases. Incluso lo han hecho. También tenemos que entender de que va a depender de la gravedad de la condición. Si es leve, si es moderada, si es severa. Va a depender, ¿ya? Pero sí, yo tengo 2 estudiantes que me ayudan dentro de las clases. Entonces no te puedo decir que no se puede, pero también es la gravedad que tenga. Y eso es importante, reconocer los niveles de afección que tiene cierta condición dentro de la persona, ¿ya? Porque eso también nos va a determinar. Por eso es importante hacer un diagnóstico, ¿cómo se llama? Una amnesis, una evaluación, y tú te vas a dar cuenta ahí en qué nivel o grado ellos van a estar. El tema de los pasos de grado, que es un tema que es más cierto, no de la parte más occidental, blanco y todo eso, en el oriente no se utiliza mucho ese concepto hasta hace poco nomás, ¿cierto? Como va a homologar un poco los grados. ¿Qué es lo que evalúo en lo personal? No sé cómo lo harán los otros profesores, pero yo evalúo lo que yo te mostré allí delante en la presentación, que es la atención, su concentración, cómo interactúa con los demás, si es capaz de repetir lo que yo le mostré, si es capaz de seguir lo que yo pronuncio. Esas cosas así son las que evalúo. Hace tiempo atrás, y lo recuerdo muy bien, por ejemplo, Alonso, 10 años, TEA, ¿ya? No le puedo pedir a él que haga katas, por ejemplo, ¿ya? En el karate, lo bueno es que no hay combate, entonces no se van a golpear. ¿Qué es lo que le evalué al Alonso? Si era capaz de repetir lo que yo le mostraba. Si era capaz, yo le decía ya, lanza una patada, porque tampoco le hablo en japonés, porque igual les cuesta bastante aprenderse los términos. Lanzó una patada, lanzó puñetazos, se desplazó, corrió hacia adelante, corrió hacia atrás, tiene buena comunicación con
sus compañeros, y eso lo hizo merecedor de pasar de grado. De blanco amarillo, en la actualidad él es naranjo. Entonces, el arte marcial, como dices tú y lo dijiste súper bien, es un camino largo. El arte marcial es eso, por eso significa Karate Do, el camino de la mano vacía. El Alonso está haciendo un camino, ¿ya? Entonces, a ese concepto apunto, a esa visión es la que yo tengo dentro de lo que es el karate inclusivo, ¿ya? Puede haber una persona que siempre va a tus clases, pero nunca hace nada porque le cuesta, pero siempre está ahí, siempre está ahí. ¿Y tú crees que no es merecedor de que pase a un grado, por ejemplo? ¿Cuál es lo que tú evalúas de la persona? El compromiso que estuvo siempre ahí, apoyando, pendiente de los materiales y lo que sea. Pero eso es lo que nosotros buscamos dentro de este camino del Karate Do, ¿cierto? Eso, Leonel, te puedo responder dentro de mi experiencia y cómo pasamos de grado a los chicos. Gracias por la respuesta. De nada. Manuel, yo tengo una pregunta con respecto al deporte en sí. Yo tengo un hermano con diversidad funcional y nosotros jugamos fútbol en la familia. Todos mis hermanos jugamos fútbol. Entonces, para nosotros jugar con él es algo súper normal y algo súper como no mal visto. Pero no, nos pasa que cuando jugamos contra otras personas, siempre hay como este miedo de, le puedo pegar o puedo chocar con él muy fuerte, como estos estigmas que hablabas. Entonces mi pregunta es, en el karate, ¿cómo? Porque tú dices que igual trabajas con personas que no tienen diversidad funcional. Entonces, ¿cómo se relacionan? Si hay como una buena relación o también tienen este miedo de como de lastimar a alguien o pasar a llevar a alguien. Bien, es que hay una diferencia entre lo que es el fútbol y lo que hago yo en la actualidad. El fútbol tiene contacto, tiene roce físico, ¿no? Por suerte, creo, nosotros trabajamos en base a los katas, no trabajamos en base al combate, pero sí también hacemos roce con ello. ¿Ya? ¿A qué me refiero? No combate, sino, por ejemplo, una defensa personal. ¿Ya? Hay un tema, sí, es que no es, disculpen la palabra que voy a utilizar, no es anormal lo que nosotros hacemos. Tú entras a una clase normal, todos son personas, ¿ya? Nadie anda preocupado, es que si lo tomo mal, si lo empujo, no, porque llevamos tantos años trabajando juntos que uno no entra pensando, chuta, voy a entrar a una clase de personas con discapacidad, ¿no? Uno entra, los papás, otros colegas, sus compañeros, entran a clase nomás. Lo único nomás que yo encuentro que cuando hablamos, por ejemplo, de karate inclusivo o hacemos un taller de karate inclusivo, la persona al tiro lo estigmatiza, personas con discapacidad nomás. Y se autorrelega una persona convencional, dice, no voy a participar porque son puras personas con discapacidad. Pero eso ya es el entorno, ya exterior. Entonces, eso es lo que yo más critico hoy en día, que si yo pongo un afiche, no, son personas con discapacidad, pero ¿por qué yo no puedo participar? ¿Ya? Que somos nosotros el problema, ¿no? En este caso tú me lo dices y el problema no son ustedes, es la otra persona. Y ahí es donde viene la pregunta que hicieron anteriormente sobre el estigma que yo tengo. Porque ya dejo de tratarlo como persona. Y ese es el gran problema que generamos cuando empezamos con ese asistencialismo, con eso, dejamos de tratarlo como una persona. ¿Ya? Por último, preguntémosle, oye, ¿te molesta si yo cuando venga te atranco fuerte, no sé, en el fútbol, te quito la pelota? Si te dice que no, bien. Pero el problema es la otra persona que se enfrenta a una persona con diversidad. ¿Ya?
¿Cómo se logra eso? Tener que hablar y hablar más, y antes de empezar el partido hacer una charla de concientización y preguntarle, ¿te molesta que él te marque? ¿Te molesta que te quite la pelota? ¿Ya? Entonces esas cosas hay que conversarlas, y ahí es donde nosotros rompemos tabúes. ¿A dónde vamos? Al tiro, consulta, ¿a alguien le molesta que participe una persona en situación de discapacidad o diversidad? Hay que preguntar nomás. Y eso no te va a hacer menos inhumano. ¿Por qué? Porque hoy en día funcionamos así. Si yo no te lo digo, tú no lo haces. Y va a pasar eso, es que yo no sabía. Y yo creo que ya hay muchos que de esta área que estamos cansados que te digan, no, ya no lo sabía. Es que tengo que tratarlo bien, no se puede dañar. ¿Ya? Eso, Laura, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, claro, me contestaba súper bien. Es que igual eso desmotiva a ciertas personas también a volver a participar en esa instancia. Por eso yo le preguntaba cómo usted manejaba estas situaciones. Sí, bueno, ahí va también cuando les mencionaba que una persona que tiene alguna diversidad funcional, ¿cierto? Tiene que conocerse como tal. Tiene que saber qué condición tiene y tiene que entenderla, porque si la ocultamos, él tampoco no va a ser capaz de enfrentarse a la vida, enfrentarse a los demás. Porque yo también he visto, me ha tocado tener que conversar y hacer estas charlas, no soy psicólogo, pero me ha tocado mucho tener que hacer estas charlas con ellos. Mira, tú tienes una condición, pero no es mala de partida, pero te puede pasar esto, 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 y tú tienes que aprender a afrontarlo. Por eso que muchas personas que tienen alguna condición o diversidad, ¿cierto? Multidiversidad, son muy retraídas, porque nosotros nos encargamos también de generar ese proceso. ¿Ya? Es como cuando a mí si me dicen negro, yo les digo, ¿sabes qué? No me digáis negro, porque yo tengo nombre. Ellos no tienen esa posibilidad de defenderse. No me digáis tontito, porque yo tengo nombre. Pero nosotros tenemos que enseñarles desde pequeños. Nosotros los educadores tenemos que tomar desde ya. Por eso la educación es importante. Por eso la educación especial yo la siento que es muy importante, porque ellos están con todas esas personas. ¿Bien? Y que antes que saliera la ley, ¿cierto? A todos los tiraban para allá y decían, no, esta escuela no está preparada para recibir a una persona con discapacidad. Entonces, a ellos les toca esa enseñanza, pero hay que abrirlos al mundo. Eso Laura dijo. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo tenía una pregunta de esto, pero antes voy a leer un comentario de Carola. Dice, bien, Argel, en explicar la diferencia entre karate inclusivo y exclusivo. En una clase convencional de karate donde todos estemos juntos hay un respeto e igualdad. Gracias por ese comentario. Gracias. Sí, Gracias. y mi pregunta es, porque ya llevan, en todo esto siempre como que se habla de la confianza que tiene que tener una persona que tiene diversidad funcional en una misma para practicar este deporte o cualquier deporte, pero en el caso de que, por ejemplo, si alguien quiere practicar karate o algún deporte y tiene diversidad funcional, ¿qué le dirías a la familia o cercanos para darles confianza de que ellos no saldrán lastimados o que sea un deporte que es como mucho para ellos? Porque muchas veces como que la familia o cercanos como que tienen una percepción, sobre todo, por ejemplo, si la persona tiene alguna diversidad funcional motriz, que dicen como no, que no se meten en estas cosas porque le puede pasar algo. Muchas veces son los propios familiares los que te dicen como no te vayas a meter en eso porque te puede pasar algo. Entonces, como, ¿qué les dirías a estas personas para darles confianza y en relación a este tema? Mira, es importante lo que tú dices, por eso hablamos de la familia, es un factor primordial. Me ha tocado ir a las casas de los apoderados, de los padres, de los asistentes, y hablarles sobre los beneficios de la persona hacia generar un deporte. No importa, siempre les digo, no importa si no es karate.
pero ustedes están generando una dependencia en ellos, lo cual ustedes, y se lo digo así, quizá muy fuerte, le digo, ustedes no van a estar toda la vida con ellos. Por ende, tienen que empezar a generar independencia y autonomía, y el deporte les puede ayudar. Y si usted siempre sobreprotegen, o lo sobreprotege o lo sobreproteja, va a generar que cuando ustedes no estén acá, se va a tener que ver enfrentado solo a la vida y no a saber qué hacer. ¿Qué pasa ahí? Algunos al principio no lo toman bien con las palabras que les digo, pero no puedo estar adornando la realidad. Miren, yo trabajé muchos años, me tocó formar la oficina de discapacidad de la comuna de Los Vilos. Vi gente con condición de discapacidad viviendo sola sin saber qué hacer, dependiendo únicamente de la pensión de invalidez. Estamos hablando que es una pensión, bueno, en la actualidad está como 35 o 40 mil pesos infracciones, lo cual no les servía, no trabajaban, no sabían movilizarse. Otras personas con dependencia severa, ¿cierto? Mal llamados postrados, que no se podían movilizar porque nunca se generó actividad física, ¿ya? Si yo me voy a acercar y necesito que las personas practiquen actividad física para bajar el sedentarismo, para aumentar la autonomía e independencia, para generar un afecto social o contexto social dentro de su desarrollo, que es importante. Son aspectos fundamentales dentro de su crecimiento, si son pequeños. Es un contexto fundamental dentro de la reeducación de una persona para insertarla dentro de un contexto social más, entre comillas, cierto, inclusivo. Entonces, es importante hablarle derecho de qué es lo que va a pasar dentro del contexto si yo sobreprotejo a una persona. Ahora, el profesional tiene que tener claro, si es motor, tiene que saber qué tipo de actividades van a realizar, cómo lo van a hacer. Una persona que trabaje, por eso que también hay que especializarse o en el área intelectual, o en el área motora, o en el área visual. ¿Ya? Y de ahí vamos a encontrar que son diferentes tipos de grado de condición y etcétera, y diferentes tipos de comportamiento y muchas cosas más. Pero hay que especializarse para saber y trabajar. Existe lo que es la actividad física adaptada. La actividad física adaptada viene con el concepto desde la rehabilitación hacia la actividad física, ¿cierto? Ya sea deportiva y etcétera. De ahí nace lo que es el deporte adaptado, y después viene ya en esta época, ¿cierto? Generación el deporte inclusivo y etcétera. Pero tenemos que hablar de, cuando hacemos karate, desde un concepto de rehabilitación para que la persona, y ahí es donde entra la recreación para yo poder insertarla. Hablar con los padres es fundamental, pero ser claro, conciso y preciso en lo que les vamos a decir, y decirle la verdad, la realidad de las cosas, lo que le prepara la situación. ¿Y por qué hablo yo de esa manera? Porque tantos años trabajando en la oficina de inclusión social para personas en situación de discapacidad en la comuna de Los Vilos, que me tocó ver tantas cosas que tú decís, oye, si sigue en esta condición, no va a generar autonomía e independencia. Y nosotros los humanos no somos eternos. Los padres no son eternos. ¿Ya? Y ellos, cuando más se relacionan, o ellas, ¿cierto? En nuestro contexto, nosotros lo hacemos parte, van a querer tener pololas, van a querer tener pololos, van a querer independizarse. Dentro de la academia nos tocamos ver que vimos muchas personas que se independizaban, y muchas personas que pololeaban. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo desde el contexto más social, así como con los padres, ¿ya? Para que ellos le permitan trabajar. ¿Bien? Y otro aspecto, por ejemplo, si es físico, a veces iban a la Teletón, entonces le pedíamos también la planificación de la Teletón de actividades que ellos tenían. Entonces dentro del karate hacíamos procesos de rehabilitación y después hacíamos karate. ¿Bien? Así que íbamos combinando también ese aspecto. Eso, Maite, eso te puedo decir desde mi experiencia. Muchas gracias. Bueno, Manuel, primero que todo darte las gracias. Creo que
que lo que haces es una labor súper importante, porque la inclusión parte de estas pequeñas cosas que de granito a granito vamos generando pequeños cambios y vamos a lograr como cosas más grandes. La sociedad en sí, en Chile y en el mundo, no es inclusiva. Y eso es por temas como los que tú dijiste, o sea, falta mucha educación, falta mucho el entender la diversidad como tal. Ese es nuestro enfoque también, valorar la diversidad. Si desde pequeñitos, pequeñitas nos enseñaran que todos y todas somos diferentes, que todos y todas funcionamos de maneras diferentes, que todos y todas tenemos aprendizaje en velocidades, por así decirlo, diferentes. Si desde muy pequeñito nos enseñaran eso, como que la sociedad sí sería inclusiva, pero eso lamentablemente no se hace. Y de a poco como que ha ido cambiando, hemos avanzado, pero aún nos queda mucho. Entonces, labores como las que estás haciendo creo que son súper importantes, y el tema de incluir y no integrar es mucho más, creo que hay que darle más relevancia a eso, porque no es necesario separar a las personas con diversidad funcional y a las personas sin diversidad funcional, porque la idea de la inclusión es que todas las personas podamos realizar las mismas labores, podamos tener las mismas actividades, que haya una igualdad de oportunidades. Entonces, son un montón de cosas que son derechos de las personas en general, sin o con diversidad funcional, y que hay que hacerlos valer. Entonces van en diferentes áreas, van desde la educación, van desde el deporte, que acá en Chile también es un área que se está trabajando, no tanto como debería, pero se está trabajando. Entonces creo que son áreas que, o sea, la inclusión abarca todo, y en trabajar este tipo de áreas creo que es importante. Así que darte como las gracias por esta instancia, por explicarnos lo que tú haces, por también tener toda la disposición para poder responder todas las preguntas. También darles las gracias a todas las personas que participaron, a todas las personas que hicieron preguntas, que estuvieron ahí escribiendo en el chat o en YouTube. Y eso más que nada, o sea, felicitarte por lo que estás haciendo. Espero que podamos seguir en contacto, que quizás si la situación pandémica lo permite, podamos hacer una visita, que tú puedas participar también en actividades de la organización. Eso de verdad que va a estar abierto a que podamos hacerlo, a que podamos generar Sí, un súper. para poder Gracias. Así Sí, súper. solamente darte Nada. las gracias por eso. Sí. Bueno, igual los voy a dejar invitados para el 23 de octubre. Vamos a trabajar con lo que es Olimpiadas Especiales. Con ellos trabajo bastante. Tenemos un taller gratuito online de karate inclusivo, así que lo pueden ver ahí en Olimpiadas Especiales. Y el 23 de octubre, acá en Santiago, claro está, vamos a realizar una clínica de karate inclusivo. ¿Ya? Todavía no tenemos el lugar, pero ya se va a hacer en conjunto con Olimpiadas Especiales, el IND y Karate Inclusivo de Chile, así que ahí vamos a estar y les vamos a estar entregando la información, ¿ya? Ya, fantástico, sí, ahí nos mandan la información, ahí apoyamos la difusión, y si podemos ir, ahí vamos a estar. Así que... Ya, súper. Muchas gracias igual a todos y gracias por las preguntas. Me gusta cuando hacen hartas preguntas y poder comentarle cómo uno funciona. Más que todo, chiquillos, quédense que la experiencia es lo que les va a ayudar, más que la teoría. Las personas son tan distintas que no van a funcionar como uno espera, ¿ya? El aprendizaje muchas veces no está cuando uno se capacita tanto con cosas, sino es cuando uno va entregando y va aprendiendo junto con ellos. ¿Bien? Eso es todo, chiquillos. Muchas gracias, gracias a ustedes, gracias a su organización, ¿cierto? Multiversos. Igual dejo la colaboración abierta para seguir participando con ustedes. Hola Manuel, perdón. Hola, Jacqueline. Interrumpí, ¿cómo estás? Perdón, tuve que llegar a la mitad porque tenía algo súper importante que hacer con respecto a mi práctica, así que llegué a la mitad, me perdí la mitad de tu presentación, pero la voy a ver después, ya la grabación. Quiero agradecerte tu disposición y disponibilidad también para poder trabajar con nosotros. Ya desde el principio, nosotros y nosotras, desde el principio tuviste una voluntad única de poder que trabajemos en conjunto y que hagamos este evento, este conversatorio. Así que no quería perderme la oportunidad de agradecerte tu voluntad y que sigamos trabajando en conjunto, como decía Kiara.
Así que Sí, eso. por supuesto. Por supuesto, ¿no? Y gracias a ustedes por contactarnos y dar a conocer el trabajo que hemos realizado hace muchos años. Así que Sí. nada más que decirte. Agradecido. Sí, igual quiero agradecer al Departamento de Deporte